Nos encontramos otra vez con el tercer taller de religión para segundo medio. Eh, Buenas tardes, ahora vamos a comenzar. Espero que estén bien, que se vayan poniendo al día y cosa de que no nos pille el tiempo. ¿Ah? También es muy importante cuidarse, ya más que nada cuidarse, lavarse bien las manos. Si sales afuera, usa tu mascarilla. No hay que salir de la casa por cualquier cosa. Tiene que ser algo muy importante. La salud es muy, muy importante. Pero bien, aquí estamos. Nuestro tercer tema, que está seleccionado dentro de todo lo que es para el semestre, yo hice una selección de temas. Y este me pareció muy importante porque apunta a la identidad del cristiano, de la persona que se identifica con Jesús, ¿m? Desde el punto de vista de la fe cristiana. Y aquí vamos a ver este tema, ¿qué significa? Está entre medio, hay dos sacramentos que son muy propios de la Iglesia Católica, que es el sacramento del bautismo, el sacramento de fondo, y aparece también ahí, digamos, el sacramento del orden sacerdotal. Eh, y por eso fíjate que el tema es el sacerdocio bautismal y la santificación del mundo. Está puesto el acento en el bautismo. ¿Mm? Y por el bautismo somos incorporados a la misión de los cristianos, a la comunidad eclesial, y asumimos la misión de la iglesia como un intento de anunciar el Evangelio y con ello, con la vida y con ello, ir fermentando el mundo con el sabor del Evangelio. Ese es el primer objetivo, descubrir cuál es la vocación del cristiano. Y tremendo objetivo. Y el segundo es que aparezca clara la diferencia entre el sacerdocio ministerial, que es el sacramento del orden sacerdotal, ¿m? Y el sacerdocio bautismal. Ambos son, digamos, tienen una categoría diferente dentro de lo que es el contexto de la Iglesia católica. Vamos a entrar en materia. Son como 11 diapositivas. Hay una al final que es como a quien quiera profundizar en las fuentes bíblicas, sobre todo del Nuevo Testamento, y las primeras explican bien esta diferencia. Vamos a entrar en materia inmediatamente. Eh, Aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Que por el sacerdocio del bautismo, el cristiano está invitado a santificar el mundo, a hacer que el mundo sea un lugar donde Dios habite, ¿eh? Donde los pensamientos de Dios, donde los sentimientos de Dios manifestados en la revelación sean algo palpable, sean algo que es cotidiano en la experiencia. Y aquí entonces está el concepto de sacramento como algo activo, como una chispa del espíritu que está animando, que está potenciando el quehacer cotidiano de los cristianos. Estos sacramentos los administra, ciertamente los administra la comunidad cristiana a través muchas veces de un sacerdote ministerial, la gran mayoría de las veces, y ante la petición de quien lo desea recibir. O sea, las personas se acercan, piden un sacramento y bueno, y ahí discierne la iglesia si está preparado para ello. Entonces, el telón de fondo es que todo cristiano está llamado a vivir al estilo de Jesús. Es como un imitador de Jesús. Y aquí los tenemos en la imagen de abajo, un grupo que está portando una cruz, que está haciendo visible la cruz de Cristo en el mundo, ¿no? Pero no se puede hacer de a uno solo, sino que es algo que es soportado, la comunidad es la que da soporte para ello. A la izquierda tenemos la siguiente afirmación. Cristo es sacerdote, es profeta y es rey, ¿ya? Que son figuras claves del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento de Israel está la figura de la clase de sacerdotal,
por Aarón, ¿no es cierto? Y el linaje de, bueno, los que cuidan el templo, ya los sacerdotes, Ezequiel, algunos profetas también fueron sacerdotes. Está la figura del profeta, que es el hombre que recuerda al pueblo de Israel la importancia de observar la ley santa de Dios, ¿ya? Y está el rey, ¿no? La figura del rey, el rey David, ya, en su descendencia, las promesas de Dios al rey, etc. Hay todo un tema ahí, ¿no? Y son figuras importantísimas en el Antiguo Testamento. Pero todas ellas apuntan hacia Cristo Jesús. Vamos ahora al otro lado de la pantalla. Los bautizados son, los bautizados en la fe de la iglesia son también, a imitación de Cristo, son entonces, son sacerdotes, son profetas y son también reyes. Y de eso se trata este tema, explicar en qué consiste la cosa. A ver, vamos al concepto de sacerdocio. El sacerdocio es la función de unir las cosas de Dios con las cosas de los hombres. El sacerdote es una especie de puente entre lo profano y lo sagrado, ¿ya? En las culturas, en las distintas culturas y las religiones también antiguas, existe la figura del sacerdote que oficia, que hace un sacrificio, ¿ya? Se inmola, se ofrece al Dios de la tribu, al Dios del pueblo, algo de las cosechas, un animalito, qué sé yo, para que Dios no se enoje, se mantenga como contento Dios con esa ofrenda. Eh, y así se tenía a Dios en la buena. ¿Ya? Dios es una especie de aliado, alguien en quien yo confío, le envío hago un sacrificio y espero que Dios también tenerlo a mi favor, ¿no? Hay una separación profunda entre lo profano, que es lo que está en el mundo, y lo sagrado, ya lo que está, digamos, ahí en el entorno al templo donde se hacen los sacrificios. Y la persona que hace estas cosas, que mata al animalito, que lo ofrece a Dios con las manos en alto, qué sé yo, ese es el sacerdote. Bien, esto es entenderlo también, que esto se da siempre en un contexto ritual, ¿ya? Se ofrecen sacrificios a Dios, ¿no? Bien, abajo ubican al sacerdote que está ahí, averígüenlo, ya es un sacerdote importante en la Iglesia Católica, ya es un santo y es de no hace muchos años. Entonces el bautizado eh, tiene, al ser incorporado a la iglesia, a la comunidad de los hijos de Dios, comparte la misión que tuvo Jesús, ¿no? ¿Cuál es esta misión? La de, dice allí, ¿no es cierto?, en cuanto a sacerdote, seguir a Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Jesús se ofreció a sí mismo como sacerdote ante Dios. Y está entonces la dimensión de la entrega. Y la dimensión de la entrega como una ofrenda a Dios. Esa expresión, te ofrezco mi vida, que aparece a veces en los cantos litúrgicos, da un poco cuenta de ello, ¿no? Si te fijas bien, la Eucaristía es como una entrega, ¿ya? Ahí dejamos los dolores, los sacrificios, las incomprensiones, ya las metidas de pata, todo lo dejamos allí en manos de Dios, ya en manos se lo ofrece, con Jesús se ofrecen a Dios. Y ahí el cristiano con Jesús está unido al sacerdocio de Cristo, ¿ya? Entonces, la idea es vivir en unidad a Cristo. El secreto para vivir el bautismo es unirse a Jesús. Y la pregunta clave eh, es esta que se hacía el padre Hurtado. Si quiero estar en sintonía con Jesús, hacerse esta pregunta. Bueno, ¿qué haría Jesús hoy día? Supongamos en este tiempo de pandemia. ¿Qué haría Jesús en este tiempo? ¿Ya? A ver, ¿qué mensaje daría? ¿Con quiénes estaría? ¿En qué ocuparía su tiempo ahora? Etcétera. Vamos ahora un poquito más al centro del sacerdocio bautismal, considerado como un don y como una misión. ¿Mm? Don, porque es algo que se nos ha dado, la condición de hijos adoptivos de Dios se nos ha dado, ¿ya? Y como misión, ¿no es cierto?, la de seguir
eh, a impulsos del Espíritu Santo, eh, seguir, caminar con la comunidad cristiana en la construcción del reino de Dios. ¿Mm? El seguimiento de Cristo implica prolongar la misión de Jesús en la tierra, uniéndonos a su sacrificio. ¿Y cuál es el punto de unión al sacrificio de Jesús? Es ciertamente la Eucaristía, como la instancia en que renovamos las fuerzas porque nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre a través de las especies eucarísticas. Y a través de la oración conectamos con el Espíritu Santo que habita y actúa en las personas como un maestro interior, como alguien que nos enseña a discernir, nos da consejos en la fe. Es como si Dios nos escuchara en nuestros problemas y nos alentara a conocer la palabra, a escudriñar las escrituras y a examinar la vida a la luz de lo que nos están diciendo estas escrituras. Tal vez es el problema grave que tenemos es que no las conocemos en la Biblia, no conocemos el Evangelio porque no nos damos el tiempo de leerlo o de compartirlo o de comentarlo con unos iguales, con unos pares. Y el entorno propicio más adecuado para ello es precisamente la liturgia. Ya por eso es que en el colegio tenemos siempre un espacio de liturgia. Es un poquito, pero, o sea, hay que perfeccionarlo, pero es algo importante. Bien. La figura del sacerdocio es importante en la religión judía. Los están en el Antiguo Testamento porque preparan la llegada de Jesús. Eh, Jesús es el sumo sacerdote, ¿ya? Pero también es rey eh, y es pastor, ¿ya? La figura de Jesús rey se entiende también como rey pastor. ¿Mm? La pastoral en la iglesia también es como la acción de gobernar. Cómo se gobierna la iglesia es un tema digamos, claro, de gobierno de la iglesia, pero en función de acercar a la gente al corazón de Jesús. Y eso es el corazón de la pastoral, ¿ya? Entonces, están estas tres dimensiones. El, el, el de ser un, Jesús es un sacerdote, desde luego, porque se ofrece a sí mismo a través de la Eucaristía, y es el sumo sacerdote, pero también es rey, ¿ya? Porque con él viene el reino de Dios, ¿ya? Pero en cuanto que lo anuncia, él mismo anuncia el reino y por eso también es profeta, ¿ya? Jesús es sacerdote, rey y profeta en el más alto grado, según nuestra fe. Los bautizados, entonces, en cuanto seguidores de Jesús, son también, en cuanto seguidores de Jesús, son sacerdotes, profetas y reyes. Vamos a hacer ahora como una pequeña síntesis para ordenar un poquito más las ideas, ¿ya? En el Antiguo Testamento hay un sumo sacerdote, y en el Nuevo Testamento también, en el tiempo de Jesús, que es el que en la época de Jesús el culto en el templo de Jerusalén era lo más importante, ¿ya? Sobre todo los tiempos de la Pascua. El judaísmo tiene todo su sistema de fiestas y todo, pero en el tiempo de la Pascua era muy importante. Todo el mundo ofrecía víctimas a Yahvé y los sacerdotes eran los que, o sea, la gente le llevaba las víctimas y los sacerdotes las ofrecían. Entonces, siempre se ofrece una víctima a Dios, ¿no? Y en un contexto de liturgia sagrada y de fiesta religiosa. Aquí tenemos el icono de un sacerdote testamentario. ¿Qué hace Jesús en la Pascua, en la cena pascual? Una fiesta judía, el Pesaj, ¿no? Que recuerda la liberación de Israel, de los hijos de Jacob, de la tiranía de Egipto, y que les ofrece también, los invita a pasar por el Mar Rojo y los invita a hacer con ellos un pueblo de su propiedad, un pueblo santo, ¿no? Entonces, en Jesús, al ofrecerse en la cena de Pascua como víctima, como sacerdote, sella con Dios una nueva alianza. Ya no es la alianza antigua del monte Sinaí, que la hicieron con Moisés, sino que es una nueva alianza que es de orden de tipo eucarística.
En esta nueva alianza toda la humanidad está invitada para acceder a Dios, ¿no? Jesús ofrece entonces su cuerpo como pan y su sangre como vino, ¿ya? Eh, y dice, bueno, coman de este pan que yo les doy y beban de esta copa que yo les doy eh, como sacrificio, ¿ya? Y para que tengan vida, ¿no? Ese tema es muy importante. Entonces Jesús es al mismo tiempo el que ofrece, la víctima, pero también es la víctima. Él también él es quien se ofrece. Y esa es la característica de Jesús como sumo sacerdote. Y, y los cristianos bautizados, vuelve a aparecer el mismo Padre, ahí que estaba en la diapositiva anterior, participamos en el sacerdocio de Cristo para vivir como ofrendas vivas hacia Dios, por la oración y por la intercesión constante en favor del prójimo y por la ofrenda de nuestra vida, ¿no? Nuestra vida también puede ser unirse a la corriente de Jesús, de dar la vida, ¿m? Para que el mundo pueda, para que el mundo reciba la luz del Evangelio. Esa es la figura del sacerdocio. Vamos ahora a la figura del profeta. En el Antiguo Testamento los profetas son hombres visionarios que aportan el punto de vista de la ley de Dios al Israel del Antiguo Testamento, al Israel de los años, digamos, ya, bueno, este tema es especial, pero por lo menos después del rey David, ya el periodo del reino del norte, reino del sur, hasta la llegada de Jesús. El último profeta es Juan Bautista. ¿Mm? Y ahí hay muchos. En la Biblia hay libros que escribieron profetas y que se dedicaban a esto. ¿Mm? Cada vez que ocurría algo en Israel, había, por ejemplo, los más ricos se apoderaban de las riquezas, practicaban la usura, ¿ya? Practicaban la idolatría, habían pecados sociales como los hay ahora, y estos hombres de Dios se acercaban a los palacios de los reyes y decían, o de los grandes, y decían, esto no puede ser, ¿ya? Hay una ley, ¿no es cierto? Está la Torá, los mandamientos de la ley de Dios, que son estos 10 mandamientos, que no se están respetando. Y entonces se dedicaban a eso, ¿ya? Iluminaban las situaciones de convivencia social en Israel, iluminaban diciéndole cuál era el camino. O sea, denunciaban el mal, pero también anunciaban que la ley de Dios es santa y es el camino para solucionar los problemas sociales que habían en Israel. Bien, ahora, Jesús, Jesús, cuando él anuncia el reino en Galilea, ¿no? Cuando pasa por Israel, por los lugares, eh, él anuncia el corazón de Dios. Ya, anuncia al pueblo de Israel que el tiempo ya llegó, el reino de Dios viene con él. Lo que los profetas habían anunciado se cumple ahora en él, ¿no? En él se cumplen las profecías. Cristo Jesús es la palabra de Dios hecha vida, ya hecha acción, caminando por Galilea, por todas las aldeas, anunciando el Evangelio, escuchando a las viudas, dándose un tiempo para estar con los borrachos, con los leprosos, con los marginados. Entonces él está haciendo visible que Dios ama a todos por igual. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo visible, él, como persona. ¿Mm? Eh, y entonces él es el cumplimiento de lo que los profetas habían anunciado, ¿no? Y el cristiano bautizado, ¿en qué sentido es profeta? ¿En qué sentido es profeta? En el sentido que está en sintonía con Jesús, vive según la inspiración del Espíritu Santo como maestro interior y por lo tanto muestra al mundo, por su forma de vivir, cuál es la mentalidad de Cristo. De tal manera que no es tanto el, el pararse a decir cosas en la calle, como más bien, que es importante en algún momento decirlas, si alguien te pregunta, por supuesto que sí, si estás conversando, pero no va tanto por ahí, sino más bien va por vivir coherentemente según el Evangelio, porque al vivir siguiendo el Evangelio en forma práctica, se está mostrando al mundo cuál es la mentalidad de Jesús, cuál es la mentalidad de Dios.
El rey, el reinado. Decíamos que en el Antiguo Testamento hay reyes, ¿no? El rey David, fundamentalmente el rey David, que es el segundo de los reyes. El primero fue Saúl, pero fue rechazado por Dios. Eh, el, David es el rey pastor y Salomón el rey sabio, ¿ya? Eh, Tuvieron la bendición de Dios y estos reyes congregaban al pueblo en la fe hacia Yahvé. El rey también es alguien que recibe un poder y gobierna con ese poder, bien o mal, ¿ya? Ambos, David y Salomón, tienen cosas muy buenas, pero también tienen hartos hierros y están ahí escritos en los libros bíblicos, ¿no? En el libro de los reyes sobre todo, y en las crónicas. Eh, Jesús es el nuevo rey de Israel, es del linaje de David. Pero ¿cómo gobierna él? La figura de Jesús, por ejemplo, en el Domingo de Ramos, cuando se le aclama con rey y él pasa sentado en un burrito, digamos, entrando a Jerusalén, y la gente lo aclama diciendo, Hosana, este es el rey, ahí algo se produjo, ¿no? Esa figura. Pero ¿cómo gobierna Jesús? Jesús gobierna desde el interior del corazón. Su ley es la ley del amor, ¿ya? Y su signo es el buen pastor, ¿no? Que congrega a su rebaño. Sus ovejas, que somos nosotros, seguimos su voz porque le escuchamos y sabemos que es la voz de Él, no de cualquier, no, es la voz de Jesús, ¿ya? Y por eso le siguen. Este es un tema bien especial, ¿ya? Eh, las ovejas, digamos, Él es el pastor. David, el rey David, era antes de ser rey fue pastor y por eso Jesús también ocupó mucho la idea del buen pastor, el pastor que da la vida por sus ovejas, ya, el pastor que conoce a sus ovejas y las ovejas le conocen. Y los cristianos bautizados, ¿en qué sentido somos reyes? ¿Ya? Primero, porque nos da el bautismo da una dignidad de la de ser hijos de Dios. Y por lo tanto, si somos hijos de Dios, lo dice San Pablo, en una de sus cartas, somos coherederos con Cristo de su reino. ¿Mm? Y tenemos un señorío que nos sitúa por sobre las riquezas, por sobre el poder y por sobre la fama. ¿Ya? Esas son cosas que entorpecen o bien son medios que distraen del reino de Dios. ¿Ya? Jesús las enfrenta en las tentaciones del desierto y las vence, esas grandes tentaciones, el poder, las riquezas y la fama. De esta manera, la vida, eso si alguien vive así, ¿no es cierto? Sin dejarse tentar por esas cosas, es alguien que llama la atención porque ejerce un señorío sobre cosas por las cuales los seres humanos estamos dispuestos muchas veces a perder la libertad. Porque a veces, por el temor de ser aplastados por el poder, por el temor de perder las riquezas o por el temor del concepto que tengan de nosotros, somos capaces de hacer cualquier cosa. Bien, hasta ahí el sacerdocio bautismal. ¿Mm? Pero ahora vamos a ver un pequeño punto que es el sacerdocio ministerial. Estos son los curas, los que antiguamente andaban con sotana, ahora no, pero son personas consagradas a una función importante dentro de la iglesia. ¿Ya? Jesús llamó a algunos para confiarles la misión y el gobierno de la comunidad cristiana. Y a estos que eligió como a los 12, les dio esta misión. Pero después, como estos 12 empezó a crecer demasiado la comunidad, con la fe, digamos, muchos en Jerusalén, entonces se necesitaba, la iglesia de Jerusalén, antes de que se expandiera por la diáspora, necesitaba que algunos se hicieran cargo de cosas bien concretas. ¿Mm? Entonces, gracias a estos que dirigen, que gobiernan la iglesia en el servicio de la enseñanza de la palabra, en la administración de los sacramentos y en la enseñanza del Evangelio, eh, gracias a ellos los mismos, el pueblo sacerdotal cristiano, se hace más consciente también de su misión. ¿Ya?
Ellos nos ayudan a nosotros, a los bautizados, a ser conscientes, a recibir los sacramentos, ¿ya? De nuestra misión, de la profundidad de nuestra misión. Y entonces sin la presencia de Cristo, porque es importante, en los sacerdotes, en los sacerdotes que están unidos al ministerio, ¿m? Y para nosotros, los bautizados, Cristo está presente en ellos y a través de ellos, ¿no es cierto?, nos ofrece la Eucaristía, nos ofrece la reconciliación de los pecados en la confesión, la extrema unción, o bien otros sacerdotes como la confirmación y el sacramento, bueno, el- sí, la confirmación y bueno, en el matrimonio ocurre algo especial. El sacerdote es como un testigo, ya, pero los que ofician el sacramento son los novios. Eh, que es importante ir tomando estos pequeños matices. Pero aquí es lo más importante. La función del sacerdote ministerial es el gobierno de la iglesia, la administración de los sacramentos y la enseñanza del evangelio, ¿no? La doctrina que está confiada a los sacerdotes, a los obispos fundamentalmente. Los presbíteros, los sacerdotes, son delegados de los obispos y los obispos están en sucesión apostólica de los primeros apóstoles. Ahí termina el tema y esto que viene a continuación, aquí es donde se responde el taller. Tenemos 8 preguntas, para que tú las vayas buscando en las diapositivas. Primera, ¿qué significa ser profeta? Segunda, ¿qué significa también ser reyes? Ser reyes por el bautismo. ¿Mm? Acuérdate de la dignidad de ser hijos adoptivos de Dios y por lo tanto tener una misión. ¿Mm? ¿Qué significa ser sacerdote? Esto es en sentido genérico, más allá de lo que es la religión católica propiamente tal, el concepto universal de sacerdocio. La número 4, ¿por qué se dice que el cristiano al ser bautizado pasa a ser simultáneamente sacerdote, rey y profeta? La número 5, ¿en qué libro del Nuevo Testamento se desarrolla el tema del sacerdocio? Hay un libro especial, que no es carta de San Pablo. Algunos creyeron que la había escrito San Pablo, pero hay una duda ahí. Está en el Nuevo Testamento, ¿ya? No es ninguna carta así de que, bueno, la palabra carta no, digamos libro, ¿ya? No es un evangelio, ¿no? Pero es uno de los libros del Nuevo Testamento que no es un evangelio. Y no es tampoco los Hechos de los Apóstoles. En la número 6, ¿cómo se accede a los sacramentos en la iglesia? ¿Ya? Ahí averigua y tú lo que averiguas te sirve como respuesta. La 7, ¿cómo ejerce Cristo Jesús su reinado entre los hombres? ¿Cómo gobierna Él? ¿Cuál es su estilo de gobernar? Y la número 8 enumera y explica brevemente 3 frutos de la vida cristiana. ¿Ya? La vida cristiana significa el hecho de estar unido a Jesús y por lo tanto dar los frutos que daba Jesús y que Él quería que diéramos, ¿ya? Y que Él anuncia también en su Evangelio. Y hasta aquí terminamos. Las mayores explicaciones están en el taller de nuevo, pero vamos a tener unos 10 días para responder este taller. Chiquillos, que les vaya muy bien. Hasta la próxima. Terminamos aquí.